Bueno, este tema se titula Tus olas y tus ondas pasaron sobre mí. Aquí ya está atrás, ¿verdad? Sí. Para que lo puedan anotar. Tus olas y tus ondas pasaron sobre mí. Yo quiero compartirles un poco, lo que vamos a estar hablando es acerca de lo que implica seguir a Jesús. Y tal vez es un tema que ya hemos visto, pero creo que no específicamente en el área en la que lo vamos a ver ahorita. Y primeramente vamos a les quiero dar un contexto acerca de este pasaje que vamos a ver, y es en el libro de Jonás, ¿ok? Del profeta Jonás. El libro de Jonás es la historia de un profeta rebelde. Me causa mucha gracia, la verdad, esta historia, porque los demás profetas, lo importante de esos libros o de esas profecías eran las palabras del profeta, las palabras que ponía Dios en ese hombre, en Jeremías, en Isaías, en Oseas, en Habacuc, ¿no? Pero por el contrario, Jonás, el libro no se enfoca en las palabras de Jonás, sino en los errores de Jonás. ¿En qué se enfoca? En los errores de Jonás, ¿ok? Toda la narrativa de este libro, yo los invito a que lo puedan leer cuando puedan, es muy cortito, tiene 4 capítulos, pero toda la narrativa de esta profecía, de este libro, es un espejo delante de nosotros. Este libro fue inspirado por Dios para que tú y yo, al leerlo, lo veamos como un espejo de nosotros mismos, de nuestra conducta delante de Dios y sobre todo delante de cuando Él nos llama, cuando tienes un llamado por parte de Dios. Y no me refiero a un llamado pastoral, evangelístico, misionero, no, o sea, un llamado, todos tenemos un llamado por parte de Dios, ¿ok? Entonces, esta narrativa también expone lo peor del corazón humano. Y creo fielmente que Jonás es uno de los personajes bíblicos con los cuales más nos reflejamos nosotros, la neta. Genuinamente es como si nosotros fuéramos Jonás en esa historia, porque es un hombre lleno de dudas y de miedos internos. ¿Actualmente tú tienes dudas? O sea, dudas existenciales tal vez, dudas de fe, dudas acerca de lo que está por venir, dudas de la eternidad, dudas de tu salvación, dudas de quién es Jesús. Tal vez estén un poco apenados en levantar la mano, no lo hagan, pero si sí, estoy seguro que este mensaje es para todos nosotros, ¿ok? El primer punto de este mensaje, en forma de pregunta, es ¿por qué queremos huir? Pregúntatelo. ¿Por qué quieres huir? Ve más a profundidad. No me refiero a huir de aquí del auditorio, aunque a lo mejor tienes ganas de ir al baño y huir para el baño, ¿no? Pero, ¿por qué quieres huir? ¿Por qué quieres huir de tu situación económica actual? ¿Por qué quieres huir de tu situación académica? ¿Por qué quieres huir de tu familia o de tu hogar? ¿Por qué quieres huir de esa lucha con la cual has estado luchando durante años en tu vida? ¿Por qué? Pregúntate, ¿por qué quieres huir? ¿Por qué tenemos ese instinto de salir corriendo? Y quiero aperturar este punto con otra pregunta. ¿Te sientes indigno de ser llamado por Jesús? No me la contesten. Ustedes contéstenla personalmente. ¿Te sientes indigno de haber sido llamado por Jesús? De decir, genuinamente yo no lo merezco. No merezco el amor de Dios, no merezco la gracia de Dios, no merezco el perdón de Dios. Ahorita lo vamos a desarrollar más adelante. Pero quiero dejar claro una cosa en este punto. En la historia de Jonás, vamos a Jonás capítulo 2, Jonás capítulo 2 del 3 al 4. He de confesarles, chavos, aquí a corazón abierto y en confianza, que este es de mis top 5 pasajes favoritos de toda la Biblia. Me fascina este pasaje. Jonás 2 del 3 al 4, dice así: Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Subraya por favor eso en tu Biblia, o anótalo. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo.
Me fascina, tiene tanta profundidad este pasaje que nos da la Biblia. Tus olas, a ver, repítanlo conmigo, tus olas y tus ondas pasaron sobre mí. ¿Saben en qué momento estaba Jonás? Jonás lo conocemos la mayoría por haber sido tragado por una ballena, ¿no? Que en realidad no era una ballena, la Biblia lo narra como un gran pez. Pudo haber sido una ballena, pero en realidad lo que dice la Biblia es que era un pez grande, ¿no? Y Jonás justamente se encuentra dentro de este pez en este momento porque Dios le había dado la instrucción de ir a una tierra llamada Nínive y él no quiere ir ahí porque Nínive era enemigo de Israel, de su nación. Jonás era israelita, ¿no? Judío. Entonces no quiere ir a Nínive y se va al otro lado, a otra nación que se llama Tarsis, y en ese camino se fue en un barco, en un bote, y en ese caminar hay una tormenta, y en esa tormenta Jonás sabía que Dios había causado esa tormenta porque él no quería ir a Nínive, ¿ok? Entonces todos los que estaban en el bote así de ¿qué está pasando? ¿Por qué tanta? Y le empezaron a clamar a sus dioses, ¿no? Y Jonás dice como algo muy, muy, pues sí, gracioso, la neta, y dice así como de básicamente esta tormenta es por mi culpa. Entonces todos agarran al culpable y lo echan afuera del bote, ¿no? Y avientan a Jonás a la tormenta y un gran pez, o sea, literal, entra en un gran pez como que se lo come, pero no se lo come, no lo digiere, y va y lo suelta en Nínive, donde Dios lo había mandado, ¿ok? Pero aquí el punto es que Dios ama tanto a Jonás. Chavos, quiero que pongan atención porque recuerda que Jonás eres tú. Dios ama tanto a Jonás que quiere usarlo a pesar de sus errores. Voy a volver a repetirlo. Dios ama tanto a Jonás, lo ama tanto que lo quiere usar a pesar de todos sus errores y de sus imperfecciones y lo quiere usar para su gloria. Y no sé si en algún momento, la verdad es que yo a estas dos preguntas respondo sí y sí, seguro, pero ¿alguna vez te has preguntado, le has preguntado a Dios, ¿por qué yo, Jesús? ¿Por qué me quieres a mí? ¿Por qué me has llamado a mí? ¿No has visto lo imperfecto que soy? ¿No has visto todas las luchas que tengo? ¿No has visto lo débil que soy? Tú sabes perfectamente con qué cosas lucho en mi soledad. Tú sabes perfectamente qué cosas hay en mi mente. Tal vez deseos no deseados, tal vez tentaciones, tal vez culpa, remordimiento. Y tú y yo estamos cargando con un pasado y sabiendo eso, muchas veces yo sí le he llegado a preguntar a Dios, ¿por qué, Jesús? ¿Por qué? ¿No has visto a tal persona que sí es moralmente correcta? ¿Que no cometió los errores que yo cometí? ¿No lo quieres usar mejor a él? Yo sí se lo he preguntado a Dios, no sé tú. Vamos a Salmos 107, porque creo que en este salmo, lo voy a leer en la nueva versión, en la nueva traducción viviente, perdón. Este salmo responde a esa pregunta, ¿ok? El por qué yo, Jesús. ¿No has visto lo imperfecto que soy? Salmo 107 del 21 al 30, se los voy a leer, dice, que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. ¿Quién lo ha hecho? Dios. Que ofrezcan sacrificios de agradecimiento y canten con alegría por sus gloriosos actos. ¿De quiénes son esos gloriosos actos? De Dios. Versículo 23. Algunos se hicieron a la mar en barcos y surcaron las rutas comerciales del mundo. También observaron el poder de ¿quién? Del Señor en acción. Sus impresionantes obras. ¿De quién son las obras? ¿De quién son las obras? De Dios. Los barcos fueron lanzados hacia los celos y cayeron nuevamente a las profundidades. Los marineros se acobardaron de terror. Se tambaleaban y daban tumbos como borrachos. No sabían qué más hacer. ¡Socorro, Señor! Clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó en su aflicción. ¿Quién salvó? Dios. Calmó la tormenta. ¿Quién calmó la tormenta? Dios. Hasta convertirla en un susurro y aquietó las olas. Qué bendición fue esa quietud cuando los llevaba al puerto sanos
y salvos. Chavos, ¿por qué queremos huir? Queremos huir porque pensamos que depende de nosotros. Queremos huir porque comparas la problemática y la situación difícil en tu vida contigo mismo. Y claro que es enorme a comparación de ti. Porque tú y yo somos muy pequeños. ¿Ok? No solamente en un plano, obviamente en el cosmos y en el universo, claro que sí, pero también en todo lo que pasa en el mundo, tú y yo somos algo muy pequeño. Y si tú comparas una situación grande contigo, claro que te vas a ver así. Pero olvidamos que no se trata de lo que nosotros podemos hacer, sino de lo que Jesús ya hizo en la cruz. De lo que Jesús ya hizo y sigue haciendo. ¿Tú sabías que Él sigue intercediendo por nosotros? ¿Tú sabías que Él sigue siendo nuestro defensor? ¿Tú sabías que la razón por la cual podemos perdonar y experimentar el amor y la gracia es por Jesús? Es por Él. No compares las situaciones contigo mismo porque vas a querer huir. Compáralas con Dios. Veamos el ejemplo de David cuando peleó contra Goliat. Estoy seguro que si David se hubiera comparado a sí mismo contra tal gigantón, hubiera también salido corriendo. Pero detrás de Goliat había otro gigante a los ojos de David, y era Dios. Y comparó a ese gigante inmenso y maravilloso con cualquier cosa, Goliat, lo que fuera. Y decía, Él vence delante de todas las cosas y de cualquier situación. Pero vamos a desarrollar más adelante este punto. Se trata de lo que Jesús ya hizo. En la historia de Jonás, esto es súper importante. Cuando la lean, o si es que ya la han leído estos 4 capítulos, en esta historia todo era grande, chavos. La ciudad, el viento, la tempestad, lo describe así. La gran tempestad, el gran viento, la gran ciudad, la gran tormenta, el gran pez, todo era grande, menos Jonás. Y eso es hermoso. La Biblia está diciéndonos aquí, la palabra de Dios, que ante toda circunstancia tú y yo vamos a ser pequeños. Pero cuánto amor Dios tiene por seres tan pequeños como tú y como yo. No tenemos una idea, no alcanzamos, nuestra mente explotaría si tratáramos de comprender el amor que Dios tiene por nosotros. Es impresionante. Ahora, el siguiente punto se llama el rabino te ha llamado. ¿Alguien sabe lo que es un rabino? ¿Sí? Bueno, para aquellos que no, es un maestro de la ley en el pueblo judío. ¿Okay? Un rabino es aquel que es experto en la escritura, en lo que ellos toman como Antiguo Testamento, que es el Tanaj, ¿no? En hebreo, que va desde Génesis hasta Malaquías, ¿no? Y son expertos en ese tema, son expertos en la teología, ¿ok? El rabino te ha llamado. Ahora yo les quiero compartir y de verdad le pido al Espíritu Santo que me ayude en esto porque es algo que yo escuché. ¿Okay? Este punto fue cambiado a último momento el día de hoy, pero fue por algo, estoy seguro. Y le pido a Dios que genuinamente lo hable a lo más profundo de nuestros corazones. Y es una administración que escuché de Itiel Arroyo. ¿Alguien conoce a Itiel Arroyo? ¿Sí? ¿Han escuchado acerca de él? La neta, crack, ¿no? Nuestro compita Itiel. Pero está basada en Mateo 14, Mateo capítulo 14, Mateo capítulo 14, del 25 al 31. ¿Ok? Todavía no lo vamos a leer, porque antes de leerlo quiero justamente expresarles acerca de este punto, de que el rabino los ha llamado a ustedes. Ahorita vamos a ver por qué. En este pasaje, ¿qué es lo que pasa? Jesús está caminando sobre las aguas. ¿Ok? Sus discípulos se encuentran en una barca, en una tormenta, y de repente ven a lo lejos una imagen de un hombre que está caminando sobre las aguas y empiezan a gritar entre ellos. Y empiezan a dar voces diciendo, a lo mejor es un fantasma. Empiezan a decir guaca y media, ¿no? Lo que dirías teniendo temor, porque seguramente estaban teniendo mucho miedo. Pero genuinamente era Jesús. Y
Jesús camina hacia ellos y le manda a uno de ellos, que era Pedro, a que salga de la barca y que camine hacia él. ¿Ok? Pero antes de esto, aquí déjenme comentarles algo que es un poco nerd, ¿no? Pero quiero compartírselos a ustedes porque es importante para este punto. Ustedes sabían que contemporáneos, en la época de Jesús, ¿ok?, había un sistema educativo para los judíos que constaba en tres cosas, bueno, en tres como categorías, este sistema educativo. En este sistema educativo a los niños y a los jóvenes les enseñaban pues, materias clásicas, ¿no?, como aritmética, matemáticas, física, etcétera, ¿ok? Pero lo más importante que ellos aprendían en esta etapa del sistema educativo era la ley de Dios. Era lo que ellos llaman la Torá, ¿ok?, los judíos. O nosotros también lo conocemos como el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Muy bien. Entonces, ellos estudiaban a profundidad toda la Torá. Ese era básicamente el propósito principal de su sistema educativo. La primera etapa, porque les comento, se dividía en 3 categorías o 3 etapas. La primera etapa que ellos tomaban era de los 5 a los 10 años y se llamaba Bet Sefer. ¿Ok? Lo voy a volver. Se llamaba Bet Sefer. ¿Ok? Y constaba en que ellos se aprendieran de memoria, o sea, imagínense, de los 5 a los 10 años. No, ni siquiera nosotros siendo adultos nos sabemos la Torá de memoria, ¿no? O sea, bueno, a lo mejor un pastor aquí súper crack, ¿no? Pero genuinamente creo que nadie aquí, a menos que me sorprenda, y wow, se la sabe de memoria. O sea, ellos tenían que recitarla, tenían que saber transcribirla de ida y vuelta, o sea, ahora sí que hasta al revés, ¿no? Y se tenía que aprender el Pentateuco. Esto era para todos los niños judíos de 5 a 10 años. Luego la segunda etapa se llama Bet Talmud. Bet Talmud. Y era para los jóvenes, bueno, sí, todavía niños, de 11 a 15 años. Y en esta etapa se tenían que aprender no solamente los primeros 5 libros de la Biblia, sino todo el Antiguo Testamento. O sea, de Génesis hasta Malaquías, de memoria. Imagínate, de 11 a 15 años, de memoria. Así, lo tenían que saber transcribir a la perfección con cada espacio, lo que fuera, ¿no?, con cada título, con cada nombre. Y en esta segunda etapa, ellos tenían que pasar por una prueba. ¿Ok? ¡Salud! Ellos tenían que pasar por una prueba por parte de unos rabinos. ¿Ok? Volvemos a este mismo concepto, el rabino, ¿no? Entonces, ellos tenían que pasar estas pruebas. Quienes las pasaban seguían avanzando a la tercera etapa del sistema educativo. Y quienes no las pasaban se ponían a ejercer el oficio de la familia. O sea, si tu papá, imagínate, tu papá era pescador, pues tú ibas a ser pescador. Si tu papá era constructor, tú ibas a ser constructor. Si tu papá era agricultor, tú ibas a ser agricultor. ¿Ok? Entonces, en esta etapa era crucial si pasaban o no las pruebas. Y la tercera etapa, que era la más difícil, va de los 16 a los 30 años y se llama Bet Midrash. ¿Ok? Bet Midrash. De los 16 a los 30 años. Aquí, el joven abandonaba su hogar, si pasaba las pruebas, porque repito, si no las pasaba, tenía que ejercer el oficio de su familia, ¿ok? Entonces, si pasaba estas pruebas, abandonaba su hogar, su sinagoga local, y se ponía directamente a buscar un rabino, un maestro de la ley. Ahora, había categorías de rabinos. Había rabinos más famosos o más importantes que otros. Y ustedes tienen que conocer, tenemos que conocer para saber la importancia de lo que, o sea, todo esto va a dirigir hacia algo, ¿ok? Pero para entenderlo, tenemos que comprender que para ellos, en esa etapa contemporánea a Jesús, un rabino era el top, era, o sea, las personas más reconocidas, que más admiraban, que más respetaban dentro de la cultura judía. O sea, de verdad, un rabino era así de que me postre a sus pies, ¿no? Básicamente, ¿no? Pero genuinamente eran la persona más importante de todo Israel, eran los rabinos. Estos jóvenes que pasaban la última prueba, la de Bet Midrash, tenían que tomar la decisión más importante de sus vidas. Y es,
¿a qué rabino voy a acudir? ¿Por qué rabino voy a ser discipulado? ¿A qué rabino voy a seguir? ¿Qué rabino me va a llamar su discípulo? Al decidir, ya, o sea, digamos, veía, ¿no?, la posibilidad de los rabinos que había dentro de, pues, de su cercanía, o a lo mejor no, pero dentro de Israel, el joven tenía que decidir por qué rabino quería ser discipulado. Y ya que pasaba eso, o sea, ya que decidía a qué rabino ir, se presentaba delante de él y el rabino lo ponía a prueba, pero no creen que una prueba de que, o sea, papita, ¿no? De que, pues dime los 10 mandamientos. No, era así de que cuántas veces se repite la palabra valentía en el libro de Josué, ¿no? O así, o sea, era así súper meticuloso con las cosas que le preguntaba, o acerca de la moralidad, o por qué Dios permitió una posibilidad del divorcio, etcétera, ¿no? O sea, y tenían que contestar. Pero el rabino, ¿saben en qué se fijaba en ese joven? Más que en su conocimiento, que también, el rabino se fijaba en una cualidad específica que no tendría palabras para, o sea, para describirla como tal, pero el rabino decidía conforme a si ese joven podría imitar al rabino, si ese joven podría imitar su conducta, su manera de vivir, su punto de vista doctrinalmente hablando, o sea, si lo podía seguir por completo. Si el joven pasaba estas pruebas, más bien, si el joven no pasaba estas pruebas delante del rabino, aún a los 30 años, el rabino le decía, ¿sabes qué? Alfred, le vamos a poner Alfred. ¿Sabes qué, Alfred? Eres muy buen chavo, amas a Dios, eres un gran amigo, eres un gran hijo, pero no estás hecho para ser un discípulo. Entonces, y Alfred, chale. O no sé, Gabo, ¿no? Gabo, eres un gran chavo, eres un gran hijo, eres un gran amigo, amas a Dios, pero no estás hecho para ser un discípulo. Así que ve a ejercer el oficio de tu familia. Y eso pasaba en la mayoría de los casos, chavos. O sea, para ser discípulo de un rabino era totalmente difícil, pero era una honra máxima para cualquier familia judía que un miembro de su familia joven fuera discípulo de un rabino. Ahora, ¿qué pasaba? Esto es donde quiero que nos enfoquemos. ¿Qué pasaba si el joven sí pasaba esas pruebas? ¿Qué pasaba si si el rabino veía esa cualidad en ese joven y decía, él sí puede ser mi discípulo, él sí puede imitarme, él sí puede llevar el ritmo de lo que implica y el sacrificio? Le decía simplemente una palabra. Y quiero que la repitan conmigo después de que la diga. Una palabra. Sígueme. A ver, repítenla. Sígueme. Eso le decía el rabino. No le decía por qué, no le preguntaba su color favorito, ni si tenía 2 nombres, o no. Era simplemente, tú tienes esa cualidad, sígueme. Así. Ahora, para que un joven le dijeran esa palabra, cambiaba radicalmente su estilo de vida. Radicalmente. Ya no iba a ir con las personas que iba antes, ya no iba a ir a los lugares que iba antes, ya no iba a vivir de la misma manera que vivía antes, ya no iba a tener el mismo criterio. Ahora su vida se trataba de imitar a su rabino. Imitar. Era tan honroso esto, chavos, o sea, quiero que nos pongamos como si ustedes fueran judíos, ¿ok? En ese contemporáneo a la época de Jesús. Era tan honroso que los padres de este joven, antes de despedir, o más bien al momento de despedirlo, le decían la siguiente oración, chéquense, que el polvo de tu rabino te cubra la piel por completo. ¡Wow! ¿Saben por qué oraban eso? Porque obviamente el rabino iba a estar por todo Israel, por toda la tierra de Israel, enseñando y construyendo y reclutando más discípulos y ayudando al pueblo de Israel, ¿no? Con costumbres, con todo, ¿no? Por eso era una persona de tanta jerarquía. Pero en ese caminar iba a ver, o sea, el polvo que dejaba, la estela de polvo que dejaba el rabino, era un honor que ellos en su piel sudada se quedara pegado a ellos. Y les decían, imagínate los papás, que el polvo de tu rabino te cubra la piel
por completo. O sea, imita su manera de caminar, imita su manera de pensar, imita su manera de vivir, imita sus costumbres, su manera de comer, su manera de convivir. Imítalo a Él. Ahora, terminando esto, concluyendo este punto, cuando nosotros venimos a este maravilloso libro y cuando leemos el Evangelio, leemos la historia de Jesús, leemos el Evangelio según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan, me doy cuenta de una cosa: un nuevo rabino ha llegado y su nombre es Jesús. Un nuevo rabino que es diferente a todos los demás. Un rabino que no solamente es maestro de la ley, sino es rey, es sumo sacerdote, es salvador, es perfecto, es Dios. Y tú vienes a la Escritura y vienes a la palabra de Dios y estás escuchando y aprendiendo sus enseñanzas y su manera de vivir. Y mi pregunta es, si el joven judío contemporáneo de la época de Jesús estaba tan obsesionado con imitar a su rabino, ¿cuánta obsesión deberemos tener nosotros por imitar a este rabino? ¿Cuánta obsesión debemos tener nosotros? Por eso, esa es la razón por la cual cuando Jesús tuvo discípulos, más bien antes de decir esto les doy otro contexto. Este rabino, que era tan diferente a los demás, no esperó a que discípulos lo eligieran a él, sino que él fue a buscar a sus discípulos, entre los cuales estaba Pedro. Y aquí volvemos a la historia de Mateo 14. Cuando Jesús llama a Pedro, Pedro estaba pescando, ¿cierto? ¿Ustedes sabían eso? Entonces, ¿qué quería decir que Pedro estuviera pescando? Perdón por todos mis datos nerds, pero voy a un punto, ¿ok? ¿Qué quería decir que Pedro estuviera pescando? Que no pasó las pruebas rabínicas, que era un no cualificado. A ver, repite conmigo, un no cualificado. ¿Y qué crees? Los otros 11 discípulos de Jesús tampoco estaban siendo discípulos de un rabino. Estaban ejerciendo el oficio familiar. Entonces eran no cualificados. Y esto me encanta porque Jesús llama a sus discípulos de los no cualificados, Él va y los recoge. Y Él nos recogió. Y tú te estarás preguntando, pero ¿cómo es posible que Jesús me llame y me llame su discípulo y que yo sea capaz de imitarlo si todo lo que yo he vivido, todo lo que yo he pecado, todo lo que sigo pecando, todo lo que sigo fallando, todas las imperfecciones que tengo, todas las luchas que yo he pasado o que estoy pasando en este momento, ¿cómo es posible? Y a lo mejor tú podrás llegar conmigo, chava, es que tú no sabes lo que yo he hecho. No, efectivamente no lo sé, pero yo no fui el que te llamé. El que sí sabe lo que hiciste fue el que te llamó. El que sí sabe lo que hacemos fue el que te llamó. Y te llama no solamente hijo, sino discípulo, si tú decides recibirlo en tu corazón como Señor y Salvador. ¿Y qué crees? En ese caminar Él va quitando tantas cosas y construyendo otras y rompiendo otras y reconstruyendo otras, porque así es nuestro rabino, Jesús. Ahora, si dentro de estas preguntas que yo te hacía en un inicio, te sientes indigno de no merecer seguir a Jesús por todo lo que has hecho, te sientes un no cualificado, pues bienvenido al club de los no cualificados. Bienvenido al club. No hay nadie que sea cualificado dentro de la iglesia de Jesús. Nadie, no hay nadie. Pero aún así Él nos llamó y nos llama a sus discípulos. Ahora vamos a leer este pasaje de Mateo 14, del 25 al 31, y dice así: Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió a Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame.
Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Saben? Cuando nosotros vemos este pasaje, no sé, inmediatamente vamos hacia el juicio contra Pedro, ¿no? Ay, seguro Jesús le dijo desde lejos, así como: hombre de poca fe, no me toques, ¿no? Hombre de poca fe, ¿cómo no creíste? O sea, estás mal de la cabeza. ¿Saben cómo yo me imagino a Jesús? A lo mejor puede estar muy equivocado, a lo mejor puede estar loco, pero yo me imagino a Jesús inclinándose a Pedro, tomándolo y con una sonrisa en su rostro diciéndole: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ibas tan bien, pero venga, vamos a empezarlo juntos otra vez. Y lo levantó. ¿Saben qué pasó Pedro cuando se hundió? Él estuvo hundido en las olas y las ondas de Jesús. Y las olas y las ondas pasaron sobre Pedro. Él vio la tormenta, empezó a ver el problema, empezó a caminar hacia Jesús, pero la tormenta era demasiado grande y él empezó a ver otras cosas que no eran Jesús y se empezó a hundir. Pero ¿saben? El tema aquí es el siguiente. Había otros 11 en la barca. Eran 11 espectadores contra un discípulo que lo intentó y salió de la barca, que caminó hacia Jesús y que aunque falló, yo me imagino a Jesús como su rabino, porque ¿qué creen? Ellos le decían así, le decían rabí, maestro. Y yo me imagino a Jesús tan alegre por ese momento. No creo que estuviera regañando a Pedro, yo creo que tenía una alegría inmensa en su corazón de decir: eso es ser discípulo. ¿Saben por qué Pedro salió de la barca? Porque como comentábamos antes, la dinámica entre discípulo y rabino era imitar a su rabino en todo. Y Pedro vio su capacidad y dijo: es imposible que yo camine sobre el agua, pero mi rabino lo hizo. Y si él me ha llamado, quiere decir que él cree que yo puedo hacerlo. Wow, ahí cambia la perspectiva. ¿Te das cuenta cuando Jesús en algún momento de tu vida, viendo una película, en una prédica, escuchando una alabanza, estando con un amigo, en un grupo conexión, lo que fuera, te llamó y te dijo: sígueme? Esas palabras significaban una cosa, de parte de Jesús hacia ti: yo creo que tú puedes hacer lo que yo hago. Yo creo que tú puedes ser imitador mío. Lo puedes hacer, no solo, pero lo puedes hacer. Ser discípulo de Jesús no es ser espectador de Jesús, ser imitador de Jesús. Por eso Pedro salió de la barca, porque dijo: yo quiero imitar a mi maestro, aun cuando esto sea imposible. Y más adelante nosotros vemos en el libro de Hechos cómo sus discípulos lo imitaban. Ellos en los evangelios en el evangelio habían visto cómo Jesús sanaba enfermos, cómo resucitó a Lázaro, cómo se acercaba con los leprosos, cómo se juntaba con las prostitutas y con los cobradores de impuestos y con los ladrones ¿Y qué creen que ellos hacían en Hechos? Eso. ¿Por qué? Porque creyeron en su rabino y dijeron: yo voy a imitar los actos y el corazón de mi maestro. Esa debe ser la misma convicción que debe haber en nosotros, chavos. El último punto de este mensaje se llama: la plenitud está en lo eterno. La plenitud está en lo eterno. Y quiero ponerles un ejemplo que escuché de un muy buen amigo que se llama John Walters. Y está en Génesis, así los primeros 4 versículos de tu Biblia. Génesis 1, del 1 al 4. Dice, a lo mejor algunos ya se lo saben: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, versículo 3, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Este pasaje habla de la creación, ¿cierto? Del origen de todo lo que conocemos.
pero también habla de nuestra propia historia con Jesús. Ponle tu nombre a estos pasajes. En el principio, Dios creó a Chava. Y Chava estaba desordenado y vacío. Y las tinieblas de Chava estaban sobre la faz del abismo. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre Chava. Wow. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas de Chava. Wow. Eso fue lo que pasó cuando tú y yo recibimos a Jesús. Tú y yo estábamos desordenados y vacíos. Tú y yo teníamos un caos. Y estábamos en un abismo. Pero el Espíritu de Dios se movió sobre nosotros. Y la compasión y el amor de Dios, Él vio que tú necesitabas la luz y puso la luz en tu corazón. ¿Quieres darle nombre a esa luz? Espíritu Santo. Es tu mejor amigo. Es tu mejor amigo. Es con quien puedes contar en los momentos más difíciles. Es el que te restaura en los momentos más críticos. Es quien te aconseja en los lugares donde no sabes qué hacer y quien te da fuerza cuando no tienes ganas de hacer las cosas. El Espíritu Santo entró a tu vida, entró a mi vida, se apoderó de tu corazón, llenó ese abismo de caos y de desorden y le puso orden en tu corazón. Si me pueden apoyar con el teclado, hermanos, gracias. Y me gustaría cerrar con una historia que se encuentra en Primera de Reyes capítulo 8, del 6 al 11. Les quiero dar un breve contexto de este pasaje. Primera de Reyes, primer libro de Reyes, no es primera porque no es carta, es libro. Primer libro de Reyes 8, del 6 al 11. El contexto es que Salomón había construido el templo de Dios en Jerusalén. Era una ordenanza que había recibido su padre David, el rey de Israel, y cuando acaba el reinado de David, inicia el reinado de Salomón, y él construye el templo en Jerusalén, y en este punto de la historia, ya que el templo está construido, Salomón está ordenando a que el arca del pacto se meta o se ponga en el lugar santísimo. El templo estaba dividido en el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo no podía acceder nadie más que el sumo sacerdote una vez al año, en el día de la expiación, en el día del perdón de los pecados. Pero en este momento, él está dando la orden de que metan el arca del pacto, esta arca donde estaban las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés en el monte Sinaí, y significaban o representaban el pacto que Dios tenía con Israel, que Dios tiene con Israel. Y dice este pasaje, lo estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente: luego los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor al santuario interno del templo, que es el lugar santísimo, y la colocaron bajo las alas de los querubines, o sea, donde estaba el arca. Y los querubines extendían sus alas por encima del arca y formaban una especie de cobertura sobre el arca y las varas para transportarla. Estas varas eran tan largas que los extremos podían verse desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no desde afuera, y allí permanecen hasta el día de hoy. Lo único que había dentro del arca eran las 2 tablas de piedra que Moisés había colocado en ella en el monte Sinaí, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas cuando partieron de la tierra de Egipto. Al salir los sacerdotes del lugar santo, subraya por favor esto en tu Biblia, ¿ok? Hasta este momento pusieron el arca en el lugar santísimo, se estaban retirando de ahí y pasa una cosa extraordinaria. Dice, versículo 10: al salir los sacerdotes del lugar santo, una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo del Señor. No pudieron permanecer en ese lugar, chavos, los sacerdotes,
porque la gloria de Dios había llenado el templo. Era un templo vacío, muy bonito, pero hasta que la presencia de Dios entró en el templo cobró sentido. Hasta que la presencia de Dios entró en tu vida cobró sentido. Pudo haber estado medio ordenada o como fuera, pero fue hasta que la presencia de Dios entró a tu vida que le dio sentido. Tú y yo no podemos permanecer en la misma condición una vez que el Espíritu Santo ha entrado en nuestro corazón. No podemos permanecer en la misma condición. Lo mismo que pasó en Génesis con la creación, la tierra no quedó desordenada y vacía, sino que Dios dio la luz, vio que la luz era buena, puso orden y empezó a crear. Y Él quiere crear a través de ti, Él quiere bendecir a través de ti. No te estoy llamando a el perfeccionismo, porque eso no es bíblico, sino una vida de rendición, de adoración a Dios. La nube representaba la presencia de Dios y esa nube tenía que ser oscura. ¿Saben por qué? Para que la santidad y la gloria de Dios no exterminara al pueblo de Israel. Y ahí les va, para super último, una mini lección de cristología, que es parte de la teología, ¿ok? Que es la naturaleza de quién es Cristo, de quién es Jesús. Jesús se vistió de nuestra oscuridad. O sea, quiero que nos pongamos en perspectiva en este momento. El Dios que es omnipresente, que es eterno, que es inmenso, que es indestructible, que es invencible, que es soberano, que es todopoderoso, ese mismo Dios se metió en un estuche que es un cuerpo humano, que fue Jesús. ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Cómo puedes explicar que el Dios eterno e inmenso se metió en alguien tan vulnerable como un bebé humano? Pero es justo lo que pasa aquí en el templo. Jesús se tuvo que vestir de nuestra oscuridad para que su santidad y su gloria pudieran convivir con nosotros. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y vamos a meditar lo bueno que ha sido nuestro Dios. Señor, necesitamos que tus olas y tus ondas nos inunden. Puede que esas olas y esas ondas, esa marea que llega hacia nosotros, pueda ser atemorizante, puede ser imponente, pueda dar miedo, Señor, y terror. Pero tú quieres inundarnos porque quieres mostrarnos lo bueno que eres tú. Inúndanos, Señor, desármanos de nosotros mismos. Danos una perspectiva de lo eterno, una plenitud que no se pueda explicar, una paz que sobrepase todo entendimiento. Aún en medio de tanto caos, la transformación y el renuevo viene cuando un corazón se entrega por completo a ti. Aquí estamos, Señor, hombres y mujeres de carne y hueso que buscan adorarte y que buscan ser llenos de tu espíritu, que buscan hacer tu voluntad, que buscan querer sacarte una sonrisa. Y cuando estemos en ese lugar, Señor, de la eternidad contigo, anhelamos poder darte un abrazo que no termine nunca, que tú abraces nuestro corazón y que podamos besar tus heridas y llorar sobre ellas y gozarnos contigo. Pero mientras llega ese día, por favor, no permitas que nos dejemos inundar por las olas y las ondas del mundo, sino por las tuyas. Gracias porque has dado orden en medio de nuestro caos, Señor, y le has dado propósito a nuestras tinieblas. Gracias, Señor. Nosotros no podemos sin ti. Nosotros no fuimos a buscarte primero. Tú viniste a nosotros. Tú fuiste quien nos amaste primero. Tú fuiste quien nos buscaste primero. Tú fuiste quien vino en condición de hombre, se despojó de su gloria y tomando forma de siervo, se fue obediente hasta la cruz. Y ahí encontró la muerte y muerte de cruz. Y tú moriste por nosotros, pero al tercer día has resucitado por esa misma esperanza, Señor, y por darnos un nuevo comienzo. Permítenos ser de bendición y ser luz, Señor, allá afuera.
y poder presentar, Jesús, tu amor a aquellos que más lo necesitan. No en legalismo, no en religiosidad, no en dureza, sino en amor, en servicio, viendo a los demás como superiores a nosotros mismos, Señor. Gracias, Padre amado, tú eres bueno, tú eres magnífico y ponemos todo esto en tus manos, Señor. Para ti sea la gloria y la honra, y toma nuestras vidas para hacer lo que a ti te plazca, Jesús. En tu nombre oramos y te adoramos, y todos decimos amén y amén.